Hola a todos y bienvenidos a Libros y Laberintos, un blog de lecturas. Yo me llamo Sergio y hoy vamos a hacer el book tag del verano. Aldo de Libros con Aldo me nominó casi hace un medio año y eso fue porque ellos estaban en verano y nosotros estábamos en invierno. Él vive en México y yo aquí en el Cono Sur en Bolivia. Y ahora que es verano en el Cono Sur, pues me parece un momento ideal para hacer este book tag del verano. Primero, muchas gracias Aldo por nominarme y pásense por el canal de Aldo, que es muy interesante. Él es mexicano, como ya dije. Tiene ahí sus book tags, tiene recomendaciones sobre algunos libros que lee. Y me parece una buena persona, un gran muchacho y alguien que le interesa mucho esto de la lectura, ¿no? Entonces, empecemos. La primera consigna o premisa es solo. Libro que tenías o tienes ganas de leer solo por su portada. Y aquí pues yo voy a traer una portada. En realidad no es que yo quería leer este libro solo por su portada. Yo creo que las portadas tienen su mérito, pero no es lo que suelen atraerme cuando escojo libros. Y claro, el libro que voy a traer ahora es El arcoíris de la gravedad, de Thomas Pynchon. Este autor norteamericano, pues en su momento, cuando salió esta novela, fue pues objeto de burla y también de censura, pero después de culto, ¿no? El arcoíris de la gravedad es una novela inmensa, tiene más de 1200 páginas, está dividido en 4 partes y su estilo es una cascada de afectos inconexos, a veces delirantes, esquizoides, a veces deprimentes y a veces graciosos también. Uno se ríe por el hecho mismo de que es perverso, es abyecto y al mismo tiempo es sorprendente. Esto lo digo porque Thomas Pynchon tiene ese estilo tan desgarrador y violento, pero al mismo tiempo es un estilo que te lleva a reflexionar sobre qué es Estados Unidos hoy en día, ¿no? Esta novela pues fue publicada por primera vez en 1973. Eso significa los años de los hippies, las drogas, el sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esta novela está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Está sobre todo ambientada en Inglaterra, pero también en partes que no podemos precisar propiamente. El personaje principal es Tyrone Slothrop. Este tipo, pues cada que aparece uno de estos misiles en el aire, tiene una erección, así de rara es la novela. Y claro, pasa muchas cosas, es muy delirante y creo que me gusta mucho su portada. Tiene mucho de la psicodelia, como digo, y al mismo tiempo es como que un viaje completo. Yo lo tardé de leer en unos 4 a 6 meses, si no me equivoco, hace mucho tiempo. Y me gustó porque es una manera tan delirante de inscribir el mundo o una manera de ver el mundo que tiene mucho de esa construcción detallista, ¿no? Y al mismo tiempo es un detalle que está como que enloqueciendo. Es muy raro, no sé cómo explicar esta novela. Pero yo creo que leeré alguna otra novela de Pynchon. Me he leído otras, pero esta es la que más me gusta. Bueno, continuemos. La premisa número 2. Chapuzón en el mar o piscina. Libro que leíste fuera de tu zona de confort. Aquí tengo que hablar de una novela que antes, cuando no, o sea, hace mucho tiempo, cuando yo leía, pues, y buscaba libros para leer, pues no tenía esta zona de confort, que ahora es un poco también zona de confort, pero en ese entonces no lo era. Y estoy hablando de esta novela que es, bueno, es una memoria en realidad, que se llama Los 7 pilares de la sabiduría.
Este es un libro de memorias del escritor, soldado, estratega T. Lawrence. Y en él ya vamos a encontrar pues cómo en Medio Oriente, eh, sobre todo en las regiones árabes, eh, él pues va como agregado del Reino Unido, pero al mismo tiempo va como un soldado al servicio de las órdenes de los árabes, de los nómades, sobre todo los beduinos, los que viven en la estepa y claro, no estaban conformados en un país. Entonces, no estaba en mi zona de confort y ahora lo está, pero antes no lo estaba porque es una narración muy cruda. Estas narraciones bélicas, pues al principio a mí no me decían nada hasta que leí esta memoria. Y creo que tiene muchos pasajes hermosísimos. Gilles Deleuze también habla de ella en Crítica y Clínica. Y lo que dice básicamente es cómo el desierto se te va apareciendo, ¿no? O sea, cómo el desierto te dona sus signos y te muestra lo descarnado que es al mismo tiempo, la naturaleza del desierto, ¿no? Eso me llevó a leer este libro, sobre todo la alusión de Gilles Deleuze, y creo que él tenía razón, ¿no? Él no escribió mucho Lawrence, pero sí escribió esta obra monumental y es una de mis obras favoritas ahora. Es verdad que al principio no estaba en mi zona de confort, pero lo traigo a colación justamente porque este es como el salto del no confort al confort, por así decirlo. Y es una bella obra. Ojalá que le den una oportunidad. Sé que eso de lo bélico, en realidad no es una obra común, o sea, de acción, ¿no? No es una novela, pero es una memoria y en esta memoria él creía que iba a desaparecer, pues esos rasgos, esos detalles que él vivió cuando fue a Medio Oriente, ¿no? Es una obra muy hermosa. Fruta del verano o libro para leer en verano. Y aquí yo voy a traer la obra, pues que si bien estamos aquí en verano en Bolivia, pues está nublado, ¿no? Suele llover desde diciembre a enero, febrero, aquí suele llover. Sobre todo en La Paz, bueno, en otros lados no sé si será igual, pero bueno, para esta atmósfera un poco nubosa y también plomiza, he escogido Historia de dos ciudades de Charles Dickens, porque creo que esta novela me trae mucho el recuerdo de esta atmósfera, ¿no? Esta atmósfera que tiene que ver pues con este misterio que no se sabe bien al principio cómo va, pero que tiene que ver con la revolución, ¿no? De la Revolución Francesa. Y es una historia de dos ciudades porque habla sobre todo de Inglaterra y Francia y sus relaciones. Es una novela que a mí me gusta mucho, que me parece una de mis favoritas de Dickens. Creo que Dickens fue alguien que fue un dotado, no un superdotado, pero sí alguien que sabía qué cosa el público pues mordía, digamos, ¿no? Cómo mordía el anzuelo. Y claro, Dickens en esta novela nos va a hablar sobre un montón de cosas que tienen que ver con ese misterio, ¿no? De europeo, sobre todo de cambio de época. Y sin embargo, también está la realeza, están las leyes de esa época. Una novela muy linda para leer en este tiempo un poco nublado, que es por lo menos lo que sucede aquí en La Paz. Siguiente. Helados y granizos, libro que te he dejado helado. Bueno,
Aquí tengo que escoger un libro que es igual bélico. Es una de mis narraciones favoritas y se llama Si ahora no, cuando, de Primo Levi. Esta narración pues es una obra que él reconstruyó a partir de relatos de alguien que conoció que estuvo también en la guerra. Son partisanos ítalo-judíos, entonces Primo Levi, como ustedes saben, fue un escritor que sobrevivió a estar encerrado en los campos de concentración nazis. Y claro, si ahora no, ¿cuándo? Sigue las peripecias de Leonid y también de Mendel. Mendel, un joven treintañero muy avispado, muy, pues, a la altura de los hechos. Leonid, más bien un joven un poco más joven que Mendel y un poco más ingenuo, pero al mismo tiempo con una fuerza que no parece a otra cosa, ¿no? Entonces, esto habla sobre cómo, digamos, algunos partisanos escapaban de esa región de Europa del Este, si no me equivoco, y entre Rusia, entre esos países que tienen nombres raritos. Y claro, como son partisanos, son guerrilleros, pero guerrilleros en un sentido nómade igual, ¿no? Un poco parecido a lo de Lawrence. Y entonces, claro, aparecen un montón de cosas que a mí me han parecido geniales, por lo menos la primera vez que lo he leído, me ha encantado. Y claro, me impresiona mucho la escritura de Primo Levi, en el sentido de que él era pues alguien que escribía por afición, pero al mismo tiempo escribía de una manera totalmente genial, ¿no? 5. Los días más largos. Libro que hubieras querido que fuera más largo. Y aquí tengo que traer a Cosmos de Witold Gombrowicz. Cosmos es una novela policial, pero también de la realidad como totalidad. Entonces, como es policial, no puedo hablar mucho sobre ella. Y sin embargo, tiene que ver con unos muchachos que llegan a una casa y que pues sucede algo y tratan de solucionar esta cosa, pero es de una manera que quisiera que hubiera sido, sí, más larga, porque al tener a la realidad como problema y también al enigma, porque ustedes saben que es policial, esas dos cosas se complementan, no yuxtaponiéndose por completo, pero sí lanzando correspondencias que de otra forma no entraríamos en sus resonancias, por así decirlo. En la realidad, el enigma, lo misterioso y también lo absurdo tienen mucho que ver en esta novela de Cosmos. Tienen reseña en el canal y ojalá que puedan verla. Y ojalá que puedan leer esta hermosísima novela. Siguiente. 6. Ropa ligera. Lectura ligera para el verano. Y aquí voy a escoger a uno de mis tocayos que se llama Sergio Pitol, con su pues antología personal, ¿no? Sergio Pitol es alguien que me ha perturbado, o sea, me quita el sueño porque es alguien que ha escrito, por lo menos en este libro, tiene unos cuentos que son maravillosos, como el Vals de Mefisto o el Nocturno de Bujara. Son cuentos que uno no puede obviar, digamos, en su historia como lector, por así decirlo, ¿no?
te muestran lo misterioso que es el mexicano como tal, o sea, un mexicano cosmopolita, ¿no? Pitol fue embajador en varios lugares de ahí en Europa. Y claro, esta antología personal tiene ensayos, tiene cuentos, tiene reflexiones y sobre todo se mueve ahí, ¿no? Entre el ensayo y el cuento. Y me ha gustado mucho cómo escribe Pitol y estoy en busca de nuevos libros sobre él, ¿no? Si conocen algo de Pitol que les haya gustado mucho, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Y bueno, ojalá que lo recomiendo aquí porque justamente uno puede pues escoger, digamos, ¿no? Qué cosa leer. Algunos cuentos son como el Vals de Mefisto brutales y en ese sentido no es una lectura tan ligera, pero creo que escoger entre los cuentos lo hace más ligero. Un cuento, leer un cuento es como que más llevadero, ¿no? Entonces me parece que es ideal para el verano leer a Sergio Pitol y sobre todo sus cuentos. Siguiente, 7. Refresco con mucho hielo. Género o tipo de libro que, aunque puedas disfrutarlo todo el año, disfrutas más en verano. Y aquí voy a traer un libro que todavía no he acabado de leer, pero es un autor que a mí me fascina y es Chesterton, ¿no? Pues con sus obras selectas, en realidad este es un libro que tiene mucho pues del padre Brown y aquí les voy a mostrar el índice. Tiene varios relatos sobre el padre Brown, ¿no? Entonces, es una antología sobre todo sobre el policial de Chesterton, ¿no? Y claro, este libro lo leo muy lento y lo disfruto mucho porque tiene al padre Brown como un detective que resuelve misterios. Y básicamente me encantaría conseguir, o sea, los cuentos completos del padre Brown, pero Acantilado es una editorial que llega muy cara acá. Y claro, lo hermoso de esta antología es que pues está centrada en el policial y como no la acaba de leer, tampoco voy a explicarles demasiado. Pero básicamente el padre Brown es un ser minúsculo, es un ser que siempre no quiere hacerse notar en la sociedad. Y claro, la escritura de Chesterton es muy caricaturesca, ya lo había dicho en otro video, y tiene que ver mucho con la realidad, cómo deforma la realidad para mostrarnos pues un cuadro que está humorísticamente bien planeado, ¿no? Entonces hay mucho humor en estos relatos, pero también es como la cuestión del enigma, ¿no? Y Chesterton en realidad no tiene pues, o sea, no es como Edgar Allan Poe, ¿no? Que construyó todo el género policial detectivesco clásico y al mismo tiempo acabó con él, con La carta robada, porque ahí encontramos elementos que ya hablan de una decadencia en un sentido de finalización ya del género. Esto lo dice Walter Benjamin y yo creo que tiene razón. Y entonces aquí encontramos pues relatos que tienen que ver con la condición humana, la religión, la violencia, pero al mismo tiempo ese tono preciso de Chesterton, ¿no? Que tiene que ver mucho con su voz, su manera de construir problemas. Y estamos acabando. El número 8. Festival de Música o Fiesta de Pueblo. Mejor libro que hayas leído en una lectura conjunta.
Bueno, yo no suelo participar mucho en las lecturas conjuntas, pero voy a traer El Vizconde de Mediado de Italo Calvino porque Maggie me lo aconsejó y fue uno de los libros que leí por culpa de un booktuber. Entonces, El Vizconde de Mediado es pues una novela que trata sobre un personaje muy particular que va a la guerra y vuelve herido, ¿no? Vuelve herido con una herida que es en cierta forma física, pero también metafísica, ¿no? Es decir, una herida que tiene que ver con lo ético, con lo moral, que tiene que ver con la pues esta división entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que no son cosas exactamente iguales, pero que tienen que ver con esto de la ética, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer, qué no se debe hacer, qué se debería hacer, qué no se debería hacer, etcétera, etcétera? Y bueno, hasta aquí el book tag del verano. Ojalá que les haya gustado. Pónganme en los comentarios cualquier cosa que ustedes quieran. Mejor si es relacionado con libros. Y bueno, si saben algún libro de Sergio Pitol que hayan leído, que me aconsejan. O si, pues bueno, ¿qué les parece cada uno de estos libros? Si ustedes no tienen un canal de BookTube, pueden también contestar las premisas aquí abajo. Y bueno, llegó la hora de la nominación. Entonces, para nominar, ahorita no los he escrito a los nominados, pero voy a nominar a José de Libros en el Fin del Mundo. José tiene un canal muy interesante. Últimamente está poniendo videos muy largos, que lo hace también muy interesante. También voy a nominar a Euge de Un Libro Más Cerca. Euge es uruguaya, su canal es muy lindo. Creo que habla mucho también sobre escritores uruguayos muy importantes como Felisberto Hernández o Mario Lebrero. Ojalá que se puedan pasar por tanto los canales de José como de de María Eugenia Euge. Y también voy a nominar a Maggie de Bitácora de Libros. Ojalá que no hayas hecho este tag todavía, Maggie. Y su canal es muy interesante, uno de los más que más me gusta ver en BookTube. Y ella es argentina. Y bueno, tiene un canal bien dinámico, hace muchas cosas ahí, muchas cosas diferentes, no solo book tags y reseñas. Y bueno, también voy a nominar a Claudia de Mis ganas de leer. Y yo conocí hace poco a Claudia, entonces estoy como que todavía viendo algunos de sus videos, entonces... Pero ella es de Perú, lastimosamente en el Perú están con un problema un poco grave políticamente, pero ojalá que algún momento puedas hacerlo, Claudia. Ah, sí, también me olvidé nominar a Pau de Bajo el Olmo. Y creo que ella también está en Colombia, entonces puede que sea interesante que haga el book tag, si así quieres hacerlo, Pau. Ella es, como ya dije, colombiana y tiene igual su canal, muy interesante. Y ojalá que puedan visitar también su canal. Y bueno, esos son los nominados. Y si también esta nominación está abierta para las personas que supongo las de Sudamérica sobre todo, que están en verano. Y si tienes un canal de BookTube y estás en este video y quieres hacer el book tag, claro que puedes hacerlo. Y me gustaría también que si es así me lo indicaras para que vaya a ver el video. Y nada, ojalá que estén pasando un buen verano, que estén pasando unas vacaciones. Ojalá que este 2023 sea un año de muchas pues descubrimientos lectores, de muchas cosas interesantes. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima. Chao.